Primero que todo, buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Pinilla, como bien me presentan, soy un médico nefrólogo y mi pasión no es solo tratar enfermedades, sino definitivamente prevenirlas, ¿cierto? A menudo me preguntan por qué es tan importante hablar de los riñones si no, si a uno no le duele el nada. Y la respuesta es simple, los riñones digamos que son los héroes poderosos de nuestro cuerpo, ya que trabajan 24 horas al día y 7 días a la semana, filtrando nuestra sangre y manteniendo siempre ese equilibrio de nuestra vida. Bueno, sin embargo, para no quitarles mucho tiempo, vamos a empezar a hablar. eh, Empecemos, bueno, hablemos un poquito empecemos a desglosar lo que son las 6 funciones vitales de los riñones, ¿cierto? Tenemos una eliminación de desechos. Imaginémonos que los riñones son el servicio, por así decirlo, de limpieza de nuestra ciudad. Cada día se filtran unos 180 litros de sangre para eliminar toxinas, como lo son la urea, la creatinina. Mejor dicho, sin este proceso, nuestro cuerpo se intoxicaría definitivamente en cuestión de días. En segundo lugar, tenemos el mantenimiento del equilibrio de líquidos. Definitivamente nuestros riñones son los que deciden cuánta agua y cuánta agua se queda y cuánta se va, ¿cierto? Si bebemos mucho, definitivamente son los riñones los que gestionarán. Y si te falta agua, ellos tienen la ventaja de que la ahorran. Listo, mi amor, que te Definitivamente vaya bien. son los No abres reguladores esas maestros de quimias y te nuestra hidratas hidratación full, y ¿oíste? de la presión Sueritos arterial. también puedes tomar. Bueno, tenemos el control de electrolitos. Para que el corazón lata, por ejemplo, y los músculos se muevan, nosotros necesitamos unos niveles exactos de sodio, potasio, cloro, entre otros iones. Un desajuste, por ejemplo, en el potasio podría ser fatal. Precisamente son nuestros riñones los que mantienen esa química en un perfecto balance. Tenemos el equilibrio ácido-base. Nuestro cuerpo de por sí produce ácido constantemente por el simple hecho de metabolizar, por ejemplo, los alimentos. Los riñones actúan como un amortiguador químico para nuestra sangre. Esta sangre no se vuelve ácida y mantienen de esta manera el pH en un rango muy estrecho y saludable. Aquí en el cuarto lugar tenemos el mantenimiento en el quinto lugar tenemos todo lo que es el metabolismo mineral y óseo. Y aunque no lo creamos, los riñones también tienen funciones endocrinas. Muchos se sorprenden de saber que la salud de nuestros huesos dependen de los riñones, porque ellos, primero que todo, activan la vitamina D, el calcitriol, permitiendo que el calcio se absorba. También mantienen el equilibrio del fósforo, que es otro de los minerales importantes. Unos riñones sanos, pues, si nuestros riñones no están sanos, perdón, nuestros huesos se van a volver débiles y frágiles. También tenemos una producción de glóbulos rojos. Finalmente, nuestros riñones fabrican una hormona que llamamos la eritropoyetina. Muchos de pronto, si son pacientes en este webinar, se están aplicando esta hormona. Esta eritropoyetina la producen nuestros riñones. Ella llega, produce una señal en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, de que necesitamos más sangre. Por eso, cuando los riñones fallan, una de las primeras señales es ese cansancio relacionado con la anemia. Como ven, cuando cuidamos nuestros riñones, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestro corazón y nuestra energía vital se van a mantener. Muy bien, entonces ya vimos por qué los riñones son vitales. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo los protegemos? Bueno, yo quise hacer esta diapositiva y lo quise dividir en digamos que los 8 mandamientos de la salud renal. Y no son sugerencias, son, digamos, las reglas de oro que respalda la ciencia para evitar que nuestros riñones se enfermen. Entonces tenemos, primero que todo, el control glicémico y de la presión arterial. Sabemos que la diabetes y la hipertensión arterial son las 2 causas principales de diálisis en el mundo. Sabemos que un exceso de azúcar, una presión alta,
dañan estos pequeños filtros del riñón que nosotros llamamos las nefronas y lo hacen de forma irreversible. Si tenemos estas condiciones, el control riguroso no va a ser opcional, definitivamente va a ser la mejor medicina. Un peso saludable y actividad física. Sabemos que la obesidad no solo cansa el corazón, obliga a los riñones a trabajar de más, lo que llamamos nosotros los nefrólogos, los médicos, hiperfiltración. Por eso es que mantenerse activo ayudará a controlar el peso y mejorará esa sensibilidad a la insulina, dándole, por así decir, un respiro al sistema renal. Tenemos una moderación del sodio y la dieta. Sabemos que el exceso de sal, ya lo hablará más adelante, y me imagino que se va a extender a Elizabeth sobre el exceso de sal, la elevación de la presión y la aceleración del daño renal. Debemos mirar más allá del salero. Ya lo hablará Elizabeth del sodio oculto el sodio oculto en los ultraprocesados, que será el verdadero enemigo, porque ahí viene casi que el 60-75% del aporte de sodio de la dieta. Sabemos que una dieta equilibrada es la base del equilibrio mineral que mencionamos antes. Hidratación inteligente, ni muy poca ni muy excesiva. No se trata realmente de beber 5 litros, sino de mantener una hidratación adecuada que permita de esta manera al riñón filtrar los desechos sin esfuerzo. Definitivamente la clave es agua natural, evitando bebidas obviamente azucaradas, bebidas energizantes que pueden dañar el metabolismo. Otro de los mandamientos es cuidarnos de los AINES, y esto es un punto crítico y esto es un mensaje vital. No nos podemos automedicar con AINES, y estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, Advil, naproxeno, Apronax, Voltaren, diclofenaco. Estos fármacos lo que van a hacer es reducir el flujo de sangre al riñón. Tomarlos de una forma crónica, como algunos pacientes lo hacen, sin supervisión, especialmente si hay un daño previo, pueden ser, por así decirlo, el tiro de gracia para su función renal. No fumar. No solo para los pulmones, el tabaco es un potente vasoconstrictor. O sea, es como si estranguláramos las arterias del riñón. Básicamente, lo que hace el cigarrillo es quitarle oxígeno y nutrientes a nuestros riñones y acelera el envejecimiento renal. Entonces, seguir estos mandamientos no solo salva a los riñones, sino que protege el corazón y va a asegurar una mejor calidad a largo plazo. Definitivamente la prevención es por mucho el tratamiento más eficaz que tenemos en la nefrología. Muy bien, entonces llegamos aquí a un punto crítico. Muchas veces, y aquí muchos se van a sentir identificados, intentando curar un dolor de cabeza, un dolor de muela, una gastritis. Vamos a... Doctor, se te apagó el micrófono. Qué pena, ahora sí. ¿Habla? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Entonces, estábamos hablando de que mencionaba que el botiquín de nuestra casa puede ser, mejor dicho, un campo de minas sin saberlo, ¿cierto? Entonces, tenemos los AINES, ya lo hablaba ahorita de los 8 mandamientos de la salud renal, que es un peligro silencioso. Y aquí me voy a extender un poquito. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, que también se conocen como Advil, naproxeno, diclofenaco, y ojo, porque es que muchas veces se disfrazan de otros nombres. Es el caso de un Advil gripa. Un Advil gripa tiene ibuprofeno. También tenemos un Congestrex, que también lo utiliza mucho la gente para las gripas. Eso también trae ibuprofeno. Tenemos uno que sale mucho en publicidad, y no es por hacerle mala publicidad, pero por ejemplo un Exridol te va a traer acetaminofén, pero también te trae un naproxeno con cafeína. Entonces, ¿por qué son peligrosos estos medicamentos? Existen unas sustancias en el riñón que se llaman prostaglandinas.
Estas sustancias mantienen abiertos los vasos sanguíneos, van a mantener ese flujo sanguíneo al riñón. Al tomar estos medicamentos, lo que hacemos es, digámoslo entre comillas, estrangular, el flujo de sangre al riñón. Esto lo que va a causar es una patología que nosotros llamamos necrosis tubular aguda, y es que, para que no entiendan, el riñón se queda sin oxígeno y simplemente sus células se van a morir, se mueren, por eso se llama necrosis. O puede ocasionar una inflamación severa, que no es más que es lo que nosotros llamamos una nefritis intersticial aguda. No crean, no son muchos, obviamente en las unidades renales es mucho más prevalente ver pacientes con patologías como diabetes, pero tengo pacientes incluso jóvenes que están en terapia de sustitución renal como la diálisis, que simplemente están ahí porque fueron consumidores crónicos o incluso agudos de una gran dosis de antiinflamatorios. Otro de los medicamentos que tenemos en nuestro botiquín en casa o que podemos comprar incluso sin prescripción médica son los antibióticos o los productos naturales. Mucho cuidado con la automedicación de algunos antibióticos. Afortunadamente la amicacina o la gentamicina no la vamos a encontrar por vía oral, pero muchos se automedican con gentamicina intramuscular o amicacina, que si bien son excelentes para infecciones, siempre deben ser vigilados estrechamente por un médico por su alta toxicidad renal. Hay que estar muy pendientes de eso. Y un mensaje para los amantes de lo natural: ojo, que natural no significa inocuo. Existen productos herbales que no tienen registro sanitario, que contienen o metales pesados o aquellas sustancias que causan fibrosis, una fibrosis renal irreversible. Y entonces el mensaje que les quiero dejar aquí, que si no tiene registro sanitario, no debería entrar en su cuerpo. Y aquí hay una cosita que quiero hablar que es importante, es el abuso de los inhibidores de bomba de protones. Y para los que no los reconocen, son el omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol y todos sus similares. Y esto es algo que la ciencia ha subrayado recientemente, sobre todo en estudios observacionales de gran escala. El uso crónico sin una indicación médica de protectores gástricos como el omeprazol se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Ojo, que muchos pacientes lo consumen como si fueran dulces, y son medicamentos con efectos sistémicos que deben tener una indicación. No estoy diciendo que si yo tengo un episodio de epigastralgia, dispepsia, lo que nosotros conocemos en la calle con el nombre de gastritis, yo no lo pueda tomar una semana y que eso me vaya a producir una insuficiencia renal o una lesión renal aguda. No, pero sobre todo el uso crónico de estos medicamentos deben ser vigilados por un médico, especialmente la función renal. Una mención especial, sobre todo para algunos medicamentos esenciales en psiquiatría, como son el carbonato de litio, que siempre requiere que un nefrólogo y un psiquiatra trabajen de la mano, ya que pueden alterar esa capacidad del riñón para concentrar orina. Y si no monitorizamos sus niveles, que es importante monitorizarlos, esto nos va a ocasionar daño renal. Entonces, la regla de oro es simple: la dosis hace el veneno. Nunca nos automediquemos, y si tenemos una enfermedad renal crónica conocida, siempre preguntemos al médico: ¿esta fórmula va a afectar a mis riñones? Siempre tengámoslo muy en cuenta. ¿Y cómo sabemos si nuestros riñones están bien? Responder a la pregunta que seguramente todos están haciendo: ¿cómo puedo saber, por ejemplo, hoy mismo, si mis riñones están funcionando correctamente? Afortunadamente, la ciencia nos da unas herramientas que son sencillas, son económicas y precisas para detectarlo a tiempo. Tenemos el examen de orina. Esta es la ventana del riñón. La orina sabemos que es la ventana del riñón, un examen que es simple y nos puede revelar, por ejemplo, la proteinuria, que no es más que la proteína de la orina. Sabemos que los riñones actúan como filtros. Estos riñones, si no son tan finos, nos van a dejar pasar las proteínas. Si estas proteínas aparecen en un examen de orina, es la primera señal de que el filtro se está rompiendo, incluso antes de que el paciente se sienta enfermo. Y aquí quiero utilizar una analogía. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una cafetera, ¿cierto? Y yo pongo el café en la cafetera.
Cuando voy a recoger el café, si yo veo los granos, sabemos que ya la cafetera, el filtro de la cafetera se está dañando. Si vemos proteínas en la orina, probablemente, o no solo proteínas, sino sangre, es porque ese filtro se está dañando. Tenemos otro examen que se llama la creatinina, digamos lo que es la medida de limpieza. La creatinina es un desecho del músculo que el riñón debe eliminar, ¿cierto? Con un simple pinchazo de sangre, y nosotros sabiendo su edad y sexo, podemos calcular una medida que se llama tasa de filtración glomerular, que es literalmente el porcentaje de vida que le queda a los riñones. Si su número está debajo de los 60 mililitros por minuto, que vuelvo y repito, esto lo calculamos nosotros a partir de este marcador biológico que se llama creatinina, está por debajo de los 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados, es una señal de alerta roja. O sea, estamos debutando con enfermedad renal crónica. El control de la presión arterial, y ojo que la presión arterial se convierte casi que como un espejo del riñón. Como vimos, y lo vimos al principio, el riñón regula la presión arterial. Si de repente aparece un paciente con una presión que se empieza a subir de manera desmesurada, de manera rápida, es difícil controlar, los riñones podrían estar pidiendo una llamada de auxilio. Un tensiómetro en casa, ojo que siempre va a ser un buen aliado. La ecografía renal, ya eso sí sería para ver la estructura del riñón, si el tamaño es correcto, si hay piedras, lo que llamamos cálculos, si hay quistes, tumores. Una ecografía es un estudio que primero que todo no es invasivo y nos da el mapa físico de los riñones, ¿cierto? ¿Quién es importante? O sea, ¿todos nos debemos hacer estos exámenes? Pregunto yo. No, realmente, pues, obviamente dependerá del paciente, pero la recomendación como nefrólogo, incluso como internista o como médico general, es realizarlo a los pacientes que tengan riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Cuál es esta población de riesgo? Aquí, como lo vemos en la diapositiva, son los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos. Si usted es diabético y hipertenso, todos los años debe hacerse una creatinina, debe hacerse un uroanálisis y debe hacerse una relación albúmina-creatinina, que es lo que llamamos albuminuria, que es una proteína específica que también detectamos en la orina y es un gran predictor de progresión de la enfermedad renal crónica. El paciente con antecedentes de herencia de enfermedad renal crónica en la familia, un paciente que tenga antecedentes de algún familiar en trasplante renal, algún familiar en primer grado que esté en diálisis, siempre recuerden estar haciéndonos estos exámenes, es importante. Muy bien, el parénquima renal, bueno, aquí tengo unas cuantas mitos y realidades. Muchas veces, y esto me pasa en la consulta, sobre todo cuando nunca he dejado de ser internista, pero cuando ejercía la consulta de medicina interna, muchos pacientes cuando se iban a hacer exámenes de control general, me decían, me duele la espalda baja, debo tener algo en los riñones. Les quiero recordar algo, el parénquima renal, que no es más que el tejido de los riñones, no tiene terminaciones nerviosas de dolor. El riñón, porque hay gente que dirá aquí, no, sí, los riñones sí duele porque a mí sí me ha dolido. El riñón solo duele cuando su cápsula externa se estira bruscamente, como es en el caso de aquellos quistes de gran tamaño, mayores de 5 o 6 centímetros, tumores de gran tamaño, o también cuando alguna de estas vías que tiene músculo liso, como es el caso de los ureteres, como es el caso de algunas vías urinarias, presentan obstrucción aguda. Por ejemplo, si usted tiene un cálculo o una piedra que está bajando por el uréter, en este caso probablemente sí sea el dolor por los riñones, o el caso de aquella niña o aquella mujer joven o incluso hombre también que está cursando con ardor para orinar, tiene probablemente una cistitis, de un momento a otro inicia con fiebre, inicia con náuseas, vómitos, escalofríos y empieza con un dolor en la parte de la región dorsolumbar de un solo lado, probablemente tenga una pielonefritis y en este caso sí sea un dolor relacionado con la vía urinaria. La perla va acá.
¿Cuál es la perla? El 90%, y esto está comprobado, de los dolores en la espalda baja son de origen musculoesquelético, lo que nosotros como médicos o los pacientes también conocen como lumbago o lumbalgia, ¿cierto? La enfermedad renal crónica, y aquí se los quiero decir, es famosa por ser silenciosa, es un ninja. Ella no avisa. Si te duelen los riñones todos los días, lo más probable o que sea tu columna o que sean tus músculos, no tu filtrado glomerular. Eso es un mito que hay que empezar a desescalar. El segundo mito que tengo aquí es: hay que beber 3 o 4 litros de agua al día para limpiar el riñón, y esto lo podemos incluso extendernos un poquito más adelante si ustedes quieren. A ver, primero que todo, no existe evidencia en ensayos clínicos, porque nosotros tomamos nuestras decisiones no porque pensemos, porque no. Nosotros como médicos siempre basamos nuestras decisiones en ensayos, en investigación médica. Hay un estudio que de hecho se llama SECA-ID-FIX, dice que forzar la diuresis en personas sanas para prevenir el deterioro de la función renal no ha determinado que realmente sí prevenga la enfermedad renal. Aunque hay que decir algo, el riñón es un maestro de la concentración. Beber agua en exceso solo lo que hace es que el riñón trabaje más para eliminar el excedente de agua que usted está tomando y puede diluir peligrosamente el sodio en sangre, lo que causa una cosa que se llama una patología que se llama hiponatremia. Entonces, la recomendación científica es guiarse por la sed y sobre todo guiarse por el tamaño, por el color de la orina. Si usted ve un color paja claro, es porque está tomando agua adecuadamente. En general, algunas guías, por ejemplo las guías europeas, se atreven a dar una recomendación de una ingesta de agua de 2 litros en mujeres y 2.5 litros en hombres. Estoy hablando de población sana, no estoy hablando de pacientes con enfermedad renal crónica propiamente dicha. Recuerden, y recuerdo una anécdota de un concurso que hicieron en Estados Unidos de quién bebía más agua y le regalaban un Xbox y ganó una señora, y esta señora terminó falleciendo porque se tomó 7 a 9 litros, le dio una hiponatremia aguda y falleció prácticamente 2 horas después de haber consumido esta gran ingesta de líquido. Entonces, en general, pacientes sanos, 2 litros, en 2 litros a 2.5 litros, ¿cierto? Tercera mito que tenemos por acá: las proteínas dañan los riñones sanos. Vean, según metaanálisis, que son grandes estudios que recogen otros estudios a su vez, una ingesta alta de proteínas en personas con una función renal normal no causa daño crónico. El riñón sano, de hecho, tiene una reserva funcional para manejar esa carga alta de nitrógeno, que es lo que produce la degradación de proteínas, ¿cierto? El problema, les voy a decir cuándo es: cuando existe ya un daño previo. O sea, así sea que la persona tenga una enfermedad renal crónica de carácter leve. En este caso, el exceso de proteínas va a generar una patología que se llama hiperfiltración glomerular, lo que va a acelerar el desgaste funcional o el desgaste de las nefronas, que son aquellas unidades funcionales de los riñones que nos quedan funcionantes restantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Si tus riñones están sanos, entonces esa chuleta, ese asado, no es el enemigo. Pero si tienes una enfermedad renal crónica, la restricción proteica, que me imagino que mi compañera aquí, colega Elizabeth, nos ampliará un poquito más de la ingesta de proteínas, en este caso es la ley. Otra de las que tengo acá es: el bicarbonato de sodio es malo porque es sal. A ver, la realidad es que, aunque realmente el bicarbonato de sodio, como su nombre lo dice, contiene sodio, el bicarbonato actúa de forma distinta al cloruro de sodio, que es lo que nosotros conocemos como la sal de mesa. En nefrología, incluso nosotros utilizamos el bicarbonato como medicamento en algunos casos de enfermedad renal crónica muy avanzada, donde ya los pacientes empiezan a debutar con acidosis metabólica, y se ha demostrado que en estos casos corregir la acidez de la sangre frena la progresión de la enfermedad renal crónica.
Pero ojo, el mensaje acá no es que lo vamos a consumir, solo debe usarse bajo prescripción médica. Y el bicarbonato de sodio no es un remedio casero que podamos utilizar todos los días como para el control de la acidez estomacal crónica. Es el caso, como tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, pero es que eso es oxígeno. El oxígeno, por ejemplo, es un medicamento también. El bicarbonato de sodio es un medicamento. Finalmente, para terminar con estos mitos y realidades, la pregunta es, ¿la orina de color oscuro siempre es deshidratación? A ver, si bien la concentración suele ser por falta de agua, la orina oscura, ojo, esta orina color té o color Coca-Cola o refresco de cola puede ser señal de algo más grave. Puede indicar coluria, por ejemplo, la presencia de bilirrubinas por problemas hepáticos, o hematuria, o nos puede estar comunicando que hay mioglobina, por ejemplo, el caso de aquellos deportistas de alto rendimiento que de un momento a otro, o la persona que ni siquiera es deportista y se mete a aquellos gimnasios funcionales y los ponen a hacer demasiado ejercicio y presentan aquellas rhabdomiolisis por sobreesfuerzo, donde después el paciente no puede levantarse de la cama porque la musculatura le duele demasiado y ya empieza a orinar de color Coca-Cola. Eso es un paciente que hay que inmediatamente hospitalizar porque es un paciente que probablemente está cursando con una lesión renal aguda. Si la orina es oscura, no se aclara tras beber 1 o 2 vasos de agua, definitivamente no es deshidratación y es un signo de alarma para ir al médico de inmediato. ¿Ok? Entonces, a ver, nuestros riñones definitivamente son trabajadores silenciosos. Y aunque es un trabajador mudo, empieza a mandarnos señales de auxilio y el problema es saber detectar estas señales que muchas veces son sutiles y que muchas veces solemos culpar al cansancio, a la misma edad o al estrés, y debemos estar preparados para cuando nuestros riñones estén gritando por ayuda. Adelante, mi compañera, ya puedes ilustrarnos un poquito más con la alimentación. Bueno, vamos a darles como unos tipsitos hoy en relación a los cuidados que debemos de tener a nivel alimentario, aclarando algunas dudas. Aquí vamos a manejar 3 ingredientes de los alimentos que nos van a ayudar a controlar precisamente esas 2 enfermedades grandes que nos pueden llevar a un daño renal, que son la hipertensión y la diabetes. Entonces vamos a hablar sobre el sodio, el azúcar y algunos alimentos ultraprocesados. Para esto entonces vamos a recordar quién es el sodio. El sodio es nuestro enemigo silencioso, lo utilizamos mucho en la sal de mesa. La sal de mesa es una combinación entre 40% de sodio y un 60% de cloro. Esta sal nosotros la utilizamos normalmente para darle sabor a los alimentos, pero no nos medimos en ella. La Organización Mundial de la Salud nos está recomendando una ingesta máxima de 2 gramos de sodio por día. Esos 2 gramos equivalen a 5 gramos de sal. Aquí en la imagen estamos viendo esos 5 gramos de sal son una cucharadita tintera. Tenemos las 3 cucharas que son la sopera, la dulcera y la tintera. Esa cucharadita tintera son los 5 gramos que necesitamos al día de sal, que son los 2 gramos de sodio que nos está recomendando la organización. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos consumiendo solamente esa sal o esa sal que estamos utilizando, que es una sal que llamamos visible, que nosotros podemos manejar, que nosotros la controlamos y la adicionamos a los alimentos, sino que aparte de esta sal tenemos otra sal que llamamos la sal invisible. Esta sal nosotros no la vemos porque se encuentra dentro de los alimentos que ya compramos y que ya vienen industrializados. Aquí viene el sodio y por esta razón nosotros consumimos o no le damos control a esa sal que estamos utilizando. Esta es la distribución de sal que tenemos en la dieta normal. Si ustedes observan, el 77%, que es el color azul oscuro que tenemos en esta gráfica, el 77% de ese sodio viene de los alimentos procesados, o sea, de esos alimentos que compramos, de esos alimentos que utilizamos, pero que nosotros en ningún momento estamos viendo la sal como tal que vamos a utilizar. El 12% viene de los alimentos crudos. Todos los alimentos tienen un aporte de sodio.
y lo que nos está aportando es más bien poquito, porque es el 12% comparado con los ultraprocesados. Y los que vienen añadidos durante la dieta o la preparación, ya esa es la sal real que nosotros utilizamos, esa sal común, esa nosotros la adicionamos solamente en total en un 11%. O sea que la mayor cantidad de sodio que nosotros estamos comiendo viene de los alimentos ultraprocesados o alimentos o de esa sal invisible que nosotros no estamos manejando o que no logramos ver. O sea que los 5 cucharitas, los 5 gramos, perdón, de sal que debemos utilizar al día, hace rato que ya pasaron por ahí. Entonces aquí les vamos a aclarar, para que no se confundan, la cantidad de sales que ahorita nos están vendiendo en el mercado, como sales, digamos, más saludables o que nos van a hacer mejor, o que van a hacer mejor. Entonces, para no confundirnos, no tenemos que tener en cuenta acá el tipo de sal, sino el contenido de sodio que cada una de ellas tiene. La sal light y la sal común son las dos sales que normalmente pues utilizamos. Estas sales, como le dije ahorita, tienen el 40% de sodio. La sal común, la sal light, que es la sal azulita que normalmente nos venden, sí tiene un 50% menos de sodio, pero al bajarle sodio le tienen que adicionar potasio para poder conservar como el sabor. ¿Esto qué quiere decir? Para paciente que ya sufre de la enfermedad renal, no es una sal apta porque tiene contenido de potasio y los pacientes con ya la enfermedad no pueden eliminar este potasio, se les va a quedar acumulado, entonces no va a ser fácil. Esta sal light es más apta para un paciente hipertenso, sin exagerar en su consumo. Para un paciente hipertenso podría ser una buena opción. Tenemos la sal marina, ahorita también muy famosa, pero si miramos el contenido de sodio que tiene la sal marina, es exactamente la misma cantidad que tiene la sal común. ¿Cuál es la diferencia con la sal marina? Es una sal que no es refinada, y al no estar refinada, pues tiene unos minerales adicionales como magnesio, potasio y calcio. Volvemos al potasio. La sal marina tiene potasio, por lo tanto no es una sal adecuada para pacientes ya con la enfermedad renal. La sal con ajo tiene 3/4 de sal y 1/4 de ajo, o sea que al tener 3/4 de sal también tiene un contenido de sodio elevadito. Y la sal del Himalaya, que es la sal rosadita, es una sal de las minas de Pakistán, tiene el mismo 40% de sodio que tiene la sal común. También tiene en sus componentes varios minerales, dentro de esos potasio, calcio, magnesio, flúor. Entonces son sustancias que el riñón ya cuando ya tenemos la enfermedad renal, ya tampoco nos sirve. Estas sales, la sal marina y la sal del Himalaya, son un poquito más gruesas. Al ser un poquito más gruesas, hacen también que utilicemos más cantidad, porque no estamos acostumbrados a su sabor. Entonces no nos dejemos engañar, la idea es utilizar o llevar un conteo más o menos de lo que es la sal o de la sal que debemos de utilizar. Ya sabemos que solo son 5 gramos de sal al día, de la que nosotros podemos manejar, o sea, lo menos de sal que pudiéramos utilizar, pero no dejarnos engañar por las otras sales que están ahorita muy de moda, que nos están recomendando algunos personajes, que no deberíamos de tener, porque el sodio como tal no lo estamos disminuyendo. Solamente, pues todas en el 40%, y la única sal que tiene menos cantidad es la sal light, pero esta sal no la debería utilizar ninguna persona con enfermedad renal. Aquí entonces hay algunas recomendaciones para el uso del manejo de la sal. Cocinar con hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas siempre nos van a ayudar resaltando los sabores de los alimentos. Acá tenemos el laurel, el tomillo, tendríamos la cebolla, el ajo, que pues nos van a dar un buen sabor para los alimentos y no habría ningún inconveniente. Preferir los alimentos frescos. Siempre es mejor consumir un alimento natural, un alimento fresco. Ellos son más bajos en sodio que lo que son un alimento ultraprocesados, que vienen enlatados, que vienen conservados o que nos van a durar mucho tiempo. Cocinar al vapor siempre va a hacer que conserve mejor el sabor natural del sodio. Entonces, cuando cocinamos al vapor no tendríamos que adicionar una cantidad alta de sal. Tendríamos que evitar el salero en la mesa. Cuando tenemos el salero en la mesa, pues tenemos una tentación grande de utilizarlo. Algunas personas no han probado el alimento y ya están adicionándole sal a la comida, entonces eso pues no estaría bien. Podríamos también al salero adicionarle hierbas aromáticas, mitad hierbas aromáticas, mitad sal, y ahí disminuimos un poquito ese contenido del sodio. Evitar los ultraprocesados, enlatados y conservas. Todos estos alimentos les tienen que adicionar conservantes a base de sodio para que nos ayuden con el sabor y con la conserva del alimento, por lo tanto tienen un contenido alto de sodio. Y leer las etiquetas, que más adelante les vamos a mostrar cómo son.
Seguimos con el segundo ingrediente, que sería el azúcar. El azúcar, la delicia traicionera. Cuando hablamos del azúcar estamos hablando principalmente de la sacarosa. Sin embargo, el azúcar tiene muchos nombres que nosotros, pues que vienen escondidos en los alimentos, que nosotros no nos damos cuenta porque no dice azúcar como tal. El principal fuente la principal función del azúcar es darnos energía. Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es una ingesta de menos de 25 gramos al día de azúcares libres. Eso es un 5% de los carbohidratos totales que estamos consumiendo, equivalen a 5 cucharaditas aproximadamente. Sin embargo, el consumo de este azúcar pues está muy por encima de lo que realmente nosotros necesitamos, porque aquí no se cuenta solo el azúcar que adicionamos a los alimentos. El poquito de azúcar para el café o el azúcar que utilizamos en los jugos, sino que acá tiene que ver todo lo que es azúcar. Volvemos a lo mismo que pasó con la sal, hay mucho azúcar oculto y ese azúcar oculto viene en la mayoría de los alimentos como nombres distintos, por lo tanto estamos consumiendo mucha más cantidad del azúcar que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. El azúcar tiene más de 60 nombres y se encuentra en bebidas, en jugos, en salsas, en las galletas, en los cereales que utilizamos para el desayuno, en productos de panadería, en los lácteos. Generalmente en la etiqueta vamos a encontrar ese azúcar. Tiene nombres como dextrosa, como el azúcar moreno, la galactosa, la maltodextrina. Acá les tengo una imagen de más o menos cómo es el contenido del azúcar escondido, el azúcar oculto que tenemos en algunos alimentos. Si ya les dije que lo que requeríamos era 25 gramos, que son 5 cucharaditas, con un solo de estos productos que nosotros nos consumamos, estamos consumiendo mucha más azúcar de la que realmente pues tendríamos. Esto que están viendo acá es a nivel del tamaño, es decir, la cantidad. Así como vemos, por decir algo, la chocolatina llega acá pequeña, pero nos podemos comer la chocolatina grande y eso va aumentando el azúcar. Una bebida gaseosa de 400 mililitros, por ejemplo, tiene un contenido de azúcar más alto de lo que necesitamos para el día. Es decir, si yo me tomo una gaseosa, ya me estoy tomando mucho más de lo que necesitaría de azúcar al día. Entonces, eso es solamente una bebida, sin contar el resto de bebidas que en el día estaríamos consumiendo. ¿Qué recomendaciones tenemos para esto? Entonces, tomar agua en lugar de bebidas gaseosas o de bebidas o de jugos industrializados. El agüita siempre va a ser mucho mejor y no nos va a generar más sed. No estaríamos adicionando con la gaseosa el aporte del azúcar ni de la sal, que también trae. Consumir fruta entera en lugar de jugos. La fruta entera, al jugo generalmente le vamos a adicionar azúcar, entonces lo ideal es tener la frutica como tal entera. Disminuir progresivamente el azúcar de bebidas. Hay personas que al solo café le adicionan 3 cucharaditas hasta 4 de azúcar. Entonces la idea es ir disminuyendo progresivamente. Si le adiciono 3 cucharaditas, pues voy a empezar a bajarle a 2. Cuando ya me adapte a ese sabor, voy a bajarle a 1 y así hasta que terminemos de bajarle. Es preferiblemente cocinar en casa. Cuando cocinamos en casa, nosotros evitamos también o logramos darle un control a ese azúcar que tenemos, evitando todos los alimentos que son ultraprocesados. Leer siempre la etiqueta, ahorita les vamos a mostrar cómo la leemos. Evitar dulces en la casa. Cuando yo tengo dulces en casa, pues la tentación está ahí, es mucho más fácil llegar y cogerlo, que de pronto cuando yo digo, pues voy a ir a consumir o a comprar uno, me da más pereza ir a comprarlo y eso me ayudaría a limitar un poco esto. Y mucho cuidado con los productos light. Cuando hablamos de un producto light, estamos hablando de un producto que le han disminuido un porcentaje de su ingrediente general. Entonces, light podría referirse a menos azúcar, no necesariamente que no tiene azúcar. Podría referirse a menos grasa o menos sodio. Entonces, hay productos que les quitan azúcar, les bajan azúcar, pero les suben grasa para mantener como la estabilidad en el sabor del alimento. Mucho cuidado entonces con esos productos, porque el que diga light no quiere decir que no tiene azúcar, o el que diga light no quiere decir que es saludable o que es bueno. Para eso entonces tendríamos que estar revisando la etiqueta. La etiqueta tiene unos pasitos que deberíamos de seguir precisamente para identificar esa sal, ese sodio y esa azúcar. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la porción. La porción aparece en la primera partecita de arriba.
en esa porción, el cuadrito de la etiqueta nos está indicando la cantidad por porción, pero hay alimentos que tienen más de una porción en ese paquete. Por ejemplo, una bolsa de leche tiene 1 litro, pero lo indicado es una porción, un vasito de 200 mililitros. Eso quiere decir que lo que indica la etiqueta es por 200 mililitros. Si yo me consumo 2 vasos de leche, me estaría consumiendo el doble de lo que allí dice. ¿Qué vamos a mirar entonces en relación al sodio? El sodio, a él aparece como sodio, no como sal. Si lo que quieren saber es cuánta sal se están consumiendo realmente, tendríamos que multiplicar el sodio que dice en la etiqueta por 2,5 y eso nos estaría dando un valor de lo que sería la sal que nos estamos consumiendo. Recuerden que esto es por porción y al tenerlo por porción, podría ser que un alimento me esté aportando ya 1 gramo o 2 gramos de sal y recuerden que lo que necesitamos son solo 5 gramos. Como reglita general, cuando dice 20%, estamos hablando de que el alimento tiene un contenido muy alto de sodio. Cuando dice 10% o más o menos entre 10 y 5, estamos hablando de un contenido moderado de sodio. Y cuando está en 5 o por debajo de 5, quiere decir que el sodio es mínimo. Y en relación al azúcar, vamos a tener presente que nos deben de nombrar azúcares añadidos. Esos azúcares añadidos son el azúcar que le están adicionando aparte del alimento, lo que trae el alimento de forma natural. Deben tener presente que una cucharadita son 5 gramos. Una cucharadita serían 5 gramos. Y al tener la cucharadita de 5 gramos, ustedes tienen la base. Si dice, por ejemplo, en este caso que dice 7 gramos, nos estamos consumiendo una cucharadita y media más o menos solamente en la porción. Si me tomé dos o 3 porciones, pues estaríamos hablando de más. Aquí es importante mirarlo en la porción porque, por ejemplo, unas galletitas wafer que trae 4 galletas, lo indicado sería 2 galletitas, que es la porción. Y lo que dice en el paquete me está hablando de 2 galletas, pero si me como todo el paquetico, entonces estaríamos multiplicando todo eso, por decir algo. Si son 7 gramos de azúcar añadido, estaríamos hablando de 14 gramos, ya no me estoy comiendo una cucharada y media, sino que me estaría comiendo casi 3 cucharadas. Esto pues como norma general. Y lo otro que una de las ventajas que tiene ahorita la etiqueta también es que nos están mostrando la etiquetica, el sellito negro donde dice alto en grasa y alto en sodio. Esto no deberíamos dejarlo pasar desapercibido porque uno va al supermercado y lastimosamente pues lo que encuentra son muchos sellitos de estos y los pasamos como, tiene mucha sal, pero llevémoslo. Y esa no es la idea es saber que eso es un alimento generalmente ultraprocesado que nos va a traer mucho azúcar y mucha sal, que para el cuidado de la presión, de la diabetes, de la obesidad y del riñón, pues no está indicado. Y importante también revisar en el producto cuando lo vamos a comprar los ingredientes, que es otro cuadrito que trae al lado de la etiqueta. En los ingredientes van a tener presente que el primer ingrediente que aparece es el que más trae el producto. ¿Esto por qué lo digo? Porque pueden ser un producto que estén vendiendo ahorita como saludable. Cuando vamos a ingredientes, lo que vemos es, por ejemplo, en primer lugar, azúcar o sacarosa o jarabe. Entonces todo esto está indicando que el producto, aunque lo vendan como saludable, nos está mostrando que trae más azúcar de lo que realmente es. Pasa mucho en productos saludables por el boom que se está manejando. Entonces es un producto que trae cacao porque está de moda el cacao, entonces es un alimento saludable, pero cuando voy a ingredientes, lo que trae cacao está por allá de décima en los ingredientes y lo que trae es lo más mínimo del cacao. Entonces solo por moda no deberíamos de estarlo haciendo, sino revisar bien o hacer muy consciente lo que es la etiqueta nutricional y los ingredientes. Ya eso es como todo lo que teníamos para compartir. No sé si ahorita tengan alguna pregunta. Sí, doctora. Hay unas preguntitas para los dos aquí en el chat. Voy a leer la primera. Patricia Castro nos pone una sugerencia farmacológica para dolores severos que reemplacen el ibuprofeno o el naproxeno, que son los más comunes. No sé, doctor. Espérenme, yo prendo la camarita. Bueno, primero agradecerle paciente no, a nuestra integrante de este webinar. Bueno, a ver, tenemos el acetaminofén, no es que sea del todo inocuo,
Ya sabemos por noticias que han salido incluso unos retos en TikTok donde los niños están tomando acetaminofén, se están intoxicando. En Estados Unidos es una de las principales causas de suicidio, etcétera. Pero el acetaminofén en dosis usuales, que usualmente van entre los 1500, que son 3 tabletas al día, a unos 3 gramos, que son unas 6 tabletas al día máximo, es una buena opción. A ver, si tú tienes, entonces me imagino que acá va a haber enseguida gente diciendo, no, doctor, pero eso no me quita el dolor, eso, mejor dicho, se lo regalan en la EPS. Bueno, tenemos otras opciones, algunos componentes que potencian el efecto analgésico del acetaminofén. Tenemos al acetaminofén con cafeína, que también es de venta libre, que es un medicamento que trae 500 miligramos, usualmente entre 350 y 500 miligramos de acetaminofén, y entre 50 y 65 miligramos. Por ejemplo, tenemos al Dolex Forte, no es que le esté haciendo aquí publicidad, pero es uno de los de las marcas que más reconoce la gente en la calle, que tiene 500 miligramos más 65 miligramos de cafeína. Es algo que uno se puede automedicar, eso sí, si no es sensible a la cafeína, porque no falta el paciente que sea muy sensible a la cafeína en la audiencia y no lo pueda consumir. Si no tiene ningún antecedente de que sea muy sensible a la cafeína, podría tomar acetaminofén con cafeína. Ahora bien, si estamos hablando de dolores osteomusculares, dolores lo que llamamos somáticos, tenemos otras opciones que son los opioides, y muchos acá en la audiencia han escuchado de, por ejemplo, de la codeína, han escuchado de la hidrocodona. Incluso en Estados Unidos para comprar estas drogas es prácticamente imposible, eso tiene que tener una fórmula de control. Aquí, en cualquier farmacia donde vamos, consigues un Guanadina F, consigues un Deladox, etcétera, que son acetaminofén con codeína, pero la codeína es un opioide. Los opioides sabemos que son derivados de la morfina, incluso tienen mucha relación con todo esto que están hablando en redes sociales, del fentanil, de la, bueno, todo es de la heroína. Obviamente son unos primos que tienen mucho menor potencia y que son mucho más seguros, pero por ejemplo en pacientes ancianos administrar codeína en exceso puede provocar confusión, puede provocar demencias transitorias, lo que llamamos deliriums, pueden provocar estreñimiento severo. Entonces para los opioides sí pienso yo que debemos solicitar una cita con un médico para que nos oriente si nuestro dolor implica la utilización de opioides, como bien les dije, codeína, hidrocodona, hidromorfona, y bueno, y hay otros que se utilizan sobre todo en cáncer para dolores mucho más severos. Eso es lo que podría decir como una alternativa. Ahora bien, no quiero satanizar los antiinflamatorios no esteroideos. Si usted es una persona sana y es una persona que ya se ha hecho exámenes, no tiene ningún antecedente de alteración de función renal y tiene un dolor de muela a las 3 de la mañana y no tiene opción, pues, y tiene un ibuprofeno de 400 en la casa, no es hipertenso, no es diabético, no, pues eso no va a pasar absolutamente nada. Pero si es una persona hipertensa, tiene una enfermedad renal crónica ya de base, es diabético, le sugeriría mejor que se tome un acetaminofén, 1 gramo de acetaminofén, o por ejemplo un acetaminofén con cafeína, y si el dolor persiste consulte a su médico, como dicen en las propagandas. Gracias, doctor. Pues ya respondiste la siguiente pregunta, que es si ya tengo insuficiencia renal etapa 5, ¿sigue siendo perjudicial este tipo de medicamentos? Bueno, aquí esto es interesante, sobre todo para este paciente. En la enfermedad renal crónica etapa 5, nosotros como nefrólogos tratamos de preservar mucho lo que es la función renal residual. Para los que no saben y los que están en la audiencia, una enfermedad renal en etapa 5 es una falla renal ya, una enfermedad renal que incluso algunos autores la llaman como terminal. A mí no me gusta ese término porque los pacientes no se van a morir. O sea, no, uno quiere que ya tengo enfermedad renal etapa 5 y voy para diálisis, me voy a morir. No, señor. Eso no es una condena de muerte, es un cambio en su estilo de vida, en sus hábitos, que tiene que ir a más controles, por supuesto que sí. Pero bueno, para redondear y responderle la pregunta a nuestro integrante acá de la audiencia,
nosotros, si usted está orinando todavía y tiene una enfermedad renal crónica grado 5, usted es el que menos puede consumir estos medicamentos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, porque usted tiene que cuidar como un tesoro esa función renal residual que le queda, porque incluso, y yo soy médico líder en un programa de diálisis peritoneal, aquí en un programa de excelencia acá en Medellín, muchos pacientes orinan y los pacientes que orinan, nosotros por lo menos personalmente, y estoy seguro que todos mis colegas tratamos de cuidar muchísimo ese paciente que orina. Ahora bien, si ya es un paciente que está en diálisis y orina cero, no orina absolutamente nada, podría ser una opción. El problema es que los AINES no solo dañan el riñón, sino que aumentan la presión. Entonces hay muchos pacientes que están en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, que no orinan, pero son muy hipertensos y al tomar una AINE también les sube la presión. Entonces, ahí traté como de responderte esa pregunta, pero bueno, le preguntas a tu nefrólogo para que te oriente un poquito más. Gracias, estamos recibiendo sus preguntas por el chat. Aquí está María Victoria, pregunta, cuando la orina está muy amarilla y con espuma. Bueno, el caso de la espuma, vea, me pasó a mí, eso es algo muy personal. Mi mamá sufría, que en paz descanse, sufría de lupus eritematoso sistémico. El lupus afecta mucho los riñones y mi mamá tuvo una afectación renal. No terminó en diálisis, pero yo siempre vivía asustado cuando era médico de si yo iba a heredar esa misma enfermedad que mi madre. Hasta el momento no la he heredado, pero yo veía que producía espuma al orinar. Resulta que nosotros los hombres cuando orinamos usualmente lo hacemos de pie. Y cuando orinamos de pie, al caer por gravedad, produce espuma. La mujer también así orine sentada, pero es una espuma que vemos que la burbuja es como grande, no es una burbuja pequeña. ¿Con qué lo puedo relacionar yo para que la audiencia se identifique la espuma que sería preocupante? La espuma preocupante es la espuma de la cerveza, esa que tú cuando sirves la cerveza rápido se produce, o la espuma, por ejemplo, de los jabones para lavar la loza, por ejemplo, esa espuma que es muy chiquita. Si usted tiene ese tipo de espuma, no voy a decir que tiene una enfermedad renal, puede que no sea una enfermedad renal, no necesariamente, pero es un signo de alarma, es una red flag o una bandera roja y debe consultar, hacerse mínimo un uroanálisis y sobre todo si tiene antecedentes como los tengo yo familiares, si usted tiene una enfermedad conocida, por ejemplo el lupus, ya les puse un ejemplo, o tiene una enfermedad autoinmune o tiene cualquier otra enfermedad que sabe que puede afectar los riñones, con más razón debe consultar rápidamente. Y lo del color depende. Si usted no toma agua, y por ahí dicen que casa de herrero asadón de palo, a mí muchas veces por estar en consulta no puedo entrar al baño y muchas veces voy y me veo la orina oscura, hasta yo mismo me asusto, pero me tomo 2 vasos de agua y voy al ratico, ya la orina está aclarada. Eso no hay ningún problema. Acuérdense que algunos otros componentes de algunos alimentos, es el caso que nos pasa con las heces, con la remolacha, también puede poner de color oscuro la orina. No siempre quiere decir que hay alguna patología, pero ojo con ese colorcito, color Coca-Cola, ese colorcito a mí sí no me gusta ni 5, como dicen por ahí. Eso sí es mejor que consulten oportunamente el color Coca-Cola o obviamente si ven sangre franca en la orina, pues usualmente no es una enfermedad propiamente de los riñones, es más de la vía urinaria, cálculos, infección urinaria y no propiamente de los riñones, pero deben consultar oportunamente. Gracias, les pedimos que por favor dejen sus preguntas en el chat. Doc, Madeline Quintero, ¿la hidronefrosis es progresiva? Bueno, la hidronefrosis, para los que no saben aquí en la audiencia, usualmente es una dilatación de la vía urinaria y depende porque la hidronefrosis puede ser por obstrucción mecánica, es el caso de algunos pacientes que tienen cálculos, pueden producir hidronefrosis. En este caso, tienen que consultar oportunamente. Si
tienen que no solo ir donde el urólogo, que ustedes saben que el urólogo es el que trata la vía urinaria, es el especialista quirúrgico que hace procedimientos invasivos para sacar cálculos, etcétera. Hay algunas patologías que también son del urólogo, como son la estenosis uretral, estenosis del uréter. Por ejemplo, mucha gente en la audiencia de pronto le han hecho un tratamiento de radioterapia para algún tipo de patología como el cáncer de próstata y puede provocar una estenosis de la vía urinaria, del ureter, y eso puede provocar una hidronefrosis. Y de pronto es el caso de nuestra de la integrante acá del webinar. Hay una hidronefrosis que se llama idiopática, ya, o sea, es una hidronefrosis que le da, que no necesariamente hay evidencia que la dilatación la está ocasionando un cálculo, un tumor, o por ejemplo el embarazo, que también, entre otras cosas, la hidronefrosis en el embarazo es algo fisiológico, por así decirlo. A ver, para responderle aquí a nuestra paciente, no siempre es progresivo. En casos leves no progresa. Si tu caso es leve, probablemente no progresará ni necesitará seguimiento. Pero usualmente, en algunos casos, y esto lo tenemos que ver el nefrólogo y el urólogo, necesita operación, o a veces solo seguimiento con ecografía, o de pronto en tu caso te hayan hecho una gamografía renal que ya mide la filtración renal, la filtración glomerular, a ver si se está comprometiendo por la hidronefrosis, porque eso sí puede ser una causa de complicaciones como infecciones o deterioro o enfermedad renal. No sé cuál es el caso puntual de la persona que lo preguntó, pero bueno, espero que la haya orientado en su pregunta, y ya ella mirará cómo puede resolverla con su médico, su caso específico. Gracias, doctor. Esto es para la doctora Elizabeth. Pregunta Rosemary Romero. ¿Qué sal recomienda para un paciente con daño renal, pero aún no le hacen diálisis? Para un paciente renal, ninguna sal está bien, las hierbas aromáticas estarían muy bien. No, dentro de las sales, la sal común definitivamente para paciente renal, tenemos que tener en cuenta, como lo que hablamos ahorita, de tener otros ingredientes como estas hierbas aromáticas para ayudar a saborizar, y que es muy difícil lograr 5 gramos de sal en el día. Entonces, dentro de las sales que hay, la única para paciente renal se llama sal común, que es la sal que estamos utilizando. Ninguna de las otras sales, porque ya hay una falla, digamos, directa, y todas las otras sales, como vimos, traen potasio, que es el mayor problema que traemos cuando ya la enfermedad está avanzada. Si estamos en un estadio 3, ya el riñón no alcanza a sacar del todo el potasio, aunque todavía logra sacar algo. Pero ya en estadios más avanzados como el 4 y el 5, ya el potasio se nos empieza a quedar acumulado, entonces definitivamente las otras sales no nos sirven. Tendría que ser sal común. Gracias, doctora. Se nos está cumpliendo el tiempo. Vamos a responder 2 preguntitas más. Doctora, ¿qué piensas del uso de panela para endulzar? La panela, digamos que en comparación con azúcar común, esta no viene refinada, entonces de alguna forma pues tiene unos componentes mayores, unos minerales pues que también están ahí, pero la panela cuenta como azúcar, igual que el resto, pues para endulzar es lo mismo. Tenemos un problema con la panela, y es que cuando viene en la panela entera pues no tenemos forma de manejar una dosis. Cuando viene rayadita pues de alguna forma podríamos manejarlo, pero entra entre los 25 gramos que están en el día. Entre azúcar común y panela, preferiría la panela, pero sí tendría que ser en polvo para poder darle como un gramaje al tema. Luis pregunta, en caso de que ya esté con enfermedad renal avanzada, hay unas frutas que en sí son más recomendables que otras. ¿Cuáles serían las que podría evitar? El problema con las frutas en la enfermedad renal generalmente es por el potasio, el contenido que trae el potasio en las frutas. Tenemos pues, depende de la enfermedad, depende del nivel del potasio, del examen del nivel del potasio que tengas. Entonces
es importante consultar con el nutricionista. Normalmente cuando ya está la enfermedad hay consulta con nutrición, entonces ellos podrían valorar. Dentro de las que más tendríamos que evitar, pues tenemos el melón, está la granadilla, está el melón y kiwi como principales fuentes de potasio, están por encima del banano, que es como el que más reconoce la gente. Estas son las que tenemos que evitar: la granadilla, está la papaya, está también dentro de las que, digamos, opciones que tendríamos para comer, tendríamos el mango, podríamos comer uvas, podríamos comer manzana, comer pera, o chuva, pero pues sí habría que revisar de pronto cómo estaría el examen para mirar hasta qué punto habría que limitar, porque en algunos casos no es necesario tampoco limitar y en qué estadio estaré. Vamos a responder la última pregunta, las otras las vamos a responder, vamos a dejar las respuestas en nuestra página de YouTube. Buenas tardes, dice el paciente Mario Mejía. Buenas tardes. ¿Cómo puedo controlar la pérdida de peso por dieta renal y qué indicación tiene los suplementos para pacientes renales? Para evitar la pérdida de peso se requiere un control con nutrición. Tenemos que tener todos los ingredientes, tenemos que tener todos los nutrientes que necesitamos, y esto va a depender mucho del peso, del tamaño, de las condiciones que tenga el paciente. Nutrición tiene ahí un reto grande, pues porque dependiendo del nivel del estadio del paciente, pues tendremos que adecuar esa dieta para evitar que el paciente nos entre en una pérdida. Pero lo más importante es tener todos los nutrientes que se necesitan, como el aporte real que el paciente necesita. Si el estadio si ya estamos en diálisis, por ejemplo, la pérdida podría ser mayor, entonces tenemos que adecuar la proteína. Si todavía no estamos en diálisis, el aporte de la proteína disminuye, pero logramos un balance si se siguen como las recomendaciones. Los suplementos también tienen unas indicaciones y va a depender también de lo que el paciente logre suplir con la dieta o no. De acuerdo a eso, de acuerdo a unos exámenes, vamos a poder hacer un ajuste, pero no está indicado cualquier suplemento para cualquier paciente renal. Tenemos suplementos para pacientes que no están en diálisis, como tenemos suplementos para pacientes que están en diálisis. Entonces tendríamos que saber en qué estadio está y cuáles serían pues como estas indicaciones. Lo ideal siempre es desde alimentación lograr cubrir esos requerimientos para evitar una pérdida de peso y para evitar una progresión de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Esperamos que dejen sus preguntas aquí en el chat. Estas preguntas serán remitidas y se contestarán en la página de YouTube. Los invitamos a seguir la página de YouTube de Evita Colombia. Allí quedará este webinar para que ustedes lo puedan compartir con sus familias o amigos y se responderán las preguntas que hicieron por el chat. Les agradecemos, doctor Pinilla, Elizabeth, por este gran webinar. De verdad, creo que fue muy educativo para todos nosotros.